Hola mis queridos renderistas, bienvenidos aquí a Jacobsen 3D. En este vídeo les voy a hablar de 7 cosas que quitan el realismo de un render. Pero antes de entrar en este tema, tengo que daros una buena noticia. Del 24 al 27 de octubre vamos a hacer un render. Vamos a hacer un render, sí, pero vamos a hacer un evento que se llama el Maratón del Render Realista. Va a ser 4 clases gratuitas. Es un evento online gratuito en donde en 4 clases vamos a ver cómo hacer un render profesional. Y estas 7 cosas que quitan el realismo del render, vamos a hablar de ellas durante nuestro evento. Vamos a mostrar en la práctica cómo hacer un render fotorrealista. Para inscribirse en el evento es súper sencillo. Aquí en la descripción de este video está el link, solo tienes que entrar y inscribirse y ya está, estará participando de nuestro evento. Vamos a nuestro tema, que también es un tema súper interesante, 7 cosas que quitan realismo a un render. Bueno, voy a habilitar aquí, creo que es con la tecla L, aquí está mi puntero, vale, entonces, 7 cosas que quitan realismo a un render y qué es la diferencia entre los principiantes y los renderistas profesionales. Vamos allá. Primera cosa. Utilizar modelos 3D de baja calidad. ¿Qué significa eso? Modelos con pocos polígonos o con pocos detalles de acabado, con las esquinas así terminando en vivo, no están suavizadas, cosas de este tipo, ¿no? Que no tienen la curvatura correcta. Por ejemplo, podemos entrar en las páginas para descargar modelos en 3D y podemos descargar una cama como esta. ¿Sabe una cosa? Por muy bueno que sea renderizando, por mejores materiales de iluminación que hagas en el mundo, no vas a lograr que esto se vea realista. Es muy complicado hacer con que esto se vea realista. ¿Por qué? Porque le faltan muchos detalles, muchos polígonos, ¿vale? Cuando hablamos de, por ejemplo, en el caso de una cama, ¿no?, de realismo, estamos hablando de este tipo de bloques o de modelos en 3D que tienen todos los detalles. Es importante para que esto se parezca realmente a una foto. Entonces, el primero está en los modelos. Segunda cosa que quita realismo a un render es la iluminación no realista. Entonces, introducir formas de iluminación que no existen en el mundo real te va a traer, por ejemplo, problemas y no va a dar una iluminación fotorrealista. Mira, por ejemplo, este render. Claramente, nosotros vemos que la luz entra desde este lado, mira, porque vemos las sombras, los detalles, y solo hay una entrada de luz desde la puerta, que es como sería en el mundo real. Entonces, no hay luces detrás, no hay luces laterales, luces escondidas, fuentes de luces que no sabemos de dónde son. Si queremos que un render se vea fotorrealista, necesitamos simular la luz tal y cual está en el mundo real. Hay algunos truquillos para reforzar la luz natural, pero esta jamás puede competir con la luz principal. Mira, aquí otra vez, hablando de la iluminación, vemos que hace la sombra en el lugar correcto, la luz en el lugar correcto. Entonces, el tercer paso para que un render no se vea realista es utilizar texturas o materiales de baja calidad, con poca resolución o con repeticiones. Entonces, cuando vamos a crear un proyecto, mira, aquí está. Tenemos aquí, y no sé si puedes notar la diferencia entre este render y este render. Parecen idénticos, ¿no? Mira este material que está aquí en el suelo. Este, que está por este lado, tiene 2K y ese tiene 4K. Si te fijas justo en la junta, aquí y aquí, vas a ver que aquí está mucho más definido. Simplemente porque la textura tiene mayor resolución. Es la misma, pero una con más y otra con menos resolución. Entonces, una textura con buena resolución, con buena calidad, con todos los mapas y sin repeticiones, es lo que va a nos dar realismo en nuestro render. Vale. Cuarta cosa que quita realismo de nuestros renders es no encuadrar la cámara. Existen lo que se conoce como reglas de composición en la renderización. Entonces, no solo existe el campo visual, sino la perspectiva, la proporción, y todo eso lo debemos ver
reflejado en nuestro proyecto. Por ejemplo, esta silla que tengo aquí está dentro de la regla de los tercios en la imagen oficial. Dentro de nuestro evento vamos a hablar un poco más sobre el tema del encuadre. Utilizar un encuadre profesional, un encuadre fotográfico hace total diferencia entre un render de quien está empezando, de un principiante y de un profesional. Los profesionales siempre van a encuadrar la escena, van a pensar en el encuadre, la perspectiva, la proporción y otros detalles más que tienen que ver con el encuadre profesional. Vamos a avanzar aquí, he puesto aquí algunas imágenes. Por ejemplo, estas sillas están dentro de la regla, por ejemplo, de los tercios. Quinto motivo por el cual un render no se ve realista, por no hacer una composición de la escena. Cuando vamos a hacer una composición, hay varios fatores que necesitamos tener en cuenta. Lo que está en primer, en segundo y en tercer plano, para crear profundidades, es necesario que haya objetos en primer, segundo y tercer plano. Hay otras reglas de composición sobre qué tipos de objetos hay que poner, si hay que cortar objetos, si ese tiene que estar más cerca, más lejos, en fin. Hay una serie de fatores que determinam si un render es realista o no, usando la composición de la escena. Usando la composición. Por ejemplo, aquí en este render, yo tengo aquí unos elementos en primer plano, que son estas flores. Justo porque estaban en primer plano, las tuve que desenfocar para no quitar la atención de nuestro objeto principal que está en medio de la escena, que es este. Está en el fondo, está la construcción, en primer plano están las flores, el objeto principal es este. Entonces, para que este objeto sea el principal, he utilizado algunas técnicas. He puesto en primer plano unas flores y desenfocado, y he puesto esta silla, no sé cómo se llama eso, en la regla de los tercios, y por lo tanto pasó a ser el objeto principal. Mira, técnicas que necesitamos aprender. Aquí, por ejemplo, tenemos objetos en primer, aquí en este caso está primer, segundo y plano de fondo. Primer plano, plano de medio y plano de fondo, Entonces tenemos que pensar en eso, ¿no? Por ejemplo, aquí, lo que quiero destacar en esta imagen son los objetos que están en primer plano. Entonces tengo estos objetos en primer plano, tengo el sofá en segundo y el resto de la casa aquí del salón en tercer plano. Otra de las cosas que necesitamos llevar en consideración cuando queremos hacer un realismo, producir fotorrealismo, renders fotorrealistas, es pensar en el caos o en la aleatoriedad. Me ha travado la lengua aquí, ¿no? Producir caos o aleatoriedad. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están acostumbrados a las cosas aleatorias. La naturaleza es aleatoria. Si entramos en un pantano como este, ¿no? Así alagado. Este fue un render que yo hice de pruebas. Y me ha gustado y por eso lo he puesto aquí. Y mira, si miramos lo que está aquí en el suelo, tenemos hojas de forma aleatoria. Estos árboles, aunque son de la misma familia, de la misma especie, pero son distintos. Unos más grandes, otros más pequeños, con diferentes formas. Eso se llama aleatoriedad, caos. La naturaleza es caótica. Las hojas caen de forma aleatoria, las cosas crecen de forma aleatoria y nosotros estamos acostumbrados a eso. Si logramos producir eso dentro del render, estamos logrando fotorrealismo, realismo dentro de los renders, ¿vale? Entonces, cada vez que vamos a hacer un render tenemos que pensar en eso, en la aleatoriedad. Mira, aquí por ejemplo. Por ejemplo, es uno de los renders antiguos míos, ¿no? Y aquí pongo estas hojas, pongo algunas cosas aleatorias. Exactamente, si miramos las maderas, vamos a ver que tiene aleatoriedades por aquí. Siempre intento, mira, los árboles son unos más grandes que otros, rotaciones distintas. Siempre intento producir esta sensación de aleatoriedad en los renders para dar exactamente el realismo. Por último, que son 7 pasos, ¿no? No hacer postproducción es una de las formas de no lograr el fotorrealismo. Miren esta imagen, ¿no? Con postproducción, con efectos atmosféricos. Entonces, es esencial para el fotorrealismo aplicar técnicas fotográficas de postproducción. La postproducción, por ejemplo, aquí está el ejemplo, ¿no? Este render es un render sin postproducción y este con postproducción. Si miras bien,
Vas a ver el realce de los colores. Aquí tiene más contraste que este. Aquí tiene un efecto atmosférico que este no tiene. Aquí tiene unos árboles que he puesto de fondo que este no tiene, ¿vale? Tenemos aquí un desenfoque en primer plano que este no tiene. Todo eso son aspectos de hecho tiene más brillo, ¿no? Como que un aspecto de mojado en la fachada, más que este. Eso se ha logrado en postproducción. Y eso muestra que realmente es necesario la postproducción para dar este a más, el último detalle, ¿no? Aquí está bien, pero aquí mucho mejor. Y eso lo logramos con una postproducción que de hecho no es muy difícil de hacerla, ¿vale? Entonces, resumiendo el asunto. Si queremos que nuestro render se vea profesional, debemos evitar utilizar modelos 3D de baja calidad. O sea, vamos al revés, ¿no? Para que el render se vea realista, necesitamos utilizar modelos 3D de calidad, iluminación realista, texturas de calidad, encuadrar la escena, hacer una composición fotográfica, crear o dar caos y aleatoriedad y hacer la postproducción. Estos son los pasos fundamentales para que podamos tener un render fotorrealista. La buena noticia es que en nuestro evento, del Maratón del Render Realista, vamos a enseñar todos esos pasos. Vamos a mostrar diferentes técnicas para tener un render fotorrealista. Si no estás inscrito en nuestro evento, el link para la inscripción está aquí en la descripción de este vídeo. Entonces, nos vemos en los próximos vídeos aquí en la comunidad.